Bienvenidos a una nueva entrevista en Spondylus y justamente vamos a hablar de temas comunicacionales a propósito de la 10ª Escuela de Verano ALAIC, justamente de la Asociación de Investigadores Latinoamericanos en torno a la comunicación. Y contamos con la presencia de Claudia Pilar García, que viene de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien también se ha dedicado a la investigación desde la comunicación. Pilar. Sofía, qué gusto, Mucho gusto. Tu invitación. Será un placer conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí y justamente estábamos escuchando la conferencia en torno al análisis de discursos, en torno a cómo se va configurando estas nociones de desarrollo. ¿Cómo surgen estas investigaciones? Bueno, es un trabajo de largo aliento. El vínculo entre comunicación y desarrollo es un vínculo imbricado desde mi punto de vista, probablemente desde otras apuestas epistemológicas tengan otro tipo de percepción o de lectura. Para mí es un vínculo inseparable, que no puede verse la comunicación en América Latina sin las lógicas del desarrollo. Igual, cuando pensamos en los procesos políticos en América Latina, inmediatamente se enlaza el desarrollo y el desarrollo se lee en nuestro campo de la comunicación como un proceso en el cual participamos de manera directa desde el campo de la comunicación. Puede pensarse en unos primeros años una comunicación muy instrumental, funcionalista, persuasiva, ¿no? De extensión al campo, de extensión del desarrollo al campo. Entonces, la comunicación entra ahí a jugar un papel muy importante en esas lógicas, en esas primeras lógicas del desarrollo, que no son apuestas propias de los países, sino que precisamente vienen de diseños de la banca internacional. Entonces, Banco Mundial en los años 60, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, hasta hoy toda la banca mundial que interviene en nuestras lógicas. De una forma paternalista, ¿no? Claro, sí, lo llaman cooperación, o lo llamamos cooperación, pero tiende a ser una figura sobreprotectora, que como toda sobreprotección termina siendo una especie de maltrato. ¿Cuál es el papel de la comunicación y de los comunicadores al configurar estos discursos y posicionar estos conceptos también en la gente? Depende mucho del momento histórico, ¿no? Hoy, por ejemplo, pensamos en diferentes acepciones de comunicación: comunicación comunitaria, comunicación participativa, comunicación que se define desde los años 50 como para el desarrollo, pero que al girar hacia esta perspectiva de lo alternativo exige formas más horizontales de comunicación. Yo te hablaba de una comunicación directiva, persuasiva y manipuladora al comienzo, y cuando pensamos en una comunicación comunitaria, obligatoriamente tenemos procesos mucho más abiertos, flexibles, desde abajo hacia arriba, imaginar a la comunidad actuando en torno a sus necesidades, en principio a la identificación de sus necesidades para poder arrancar posibles soluciones, ¿no? Arrancar procesos de definición de satisfactores o soluciones. Ahora, también me comentaba de otras investigaciones que hacemos dentro. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de la comunicación? En este momento hay preocupaciones muy serias en la comunicación periodismo, por ejemplo, los fake news, y pensar en los discursos del odio como herramientas de manipulación muy instaladas ya en los medios de comunicación. Mi investigación no va por ese lado, pero es una preocupación del campo, es una preocupación sentida en los investigadores de periodismo especialmente. Los trabajos que yo he realizado tienen que ver, como te decía, con el desarrollo. Y respecto a tu pregunta de otras investigaciones de mi interés, pues están los trabajos que hago en torno al cambio climático,
las preocupaciones ambientales, los problemas ambientales, que son, fíjate, desde la investigación, un vínculo directo al desarrollo. ¿De qué manera pensamos el desarrollo? Y entonces las políticas para el mundo posicionan el desarrollo sostenible a partir de los ODS, y ahí hay una plataforma súper importante para gestionar desde las organizaciones, entendamos por organización todo grupo humano, empresarial, comunitario, financiero. Entonces, las organizaciones tienen en este momento un papel muy importante para trabajar estas formas de sanar o recuperar el daño causado desde la organización. Entonces, cuando pensamos en lo que he trabajado por muchos años, esta comunicación comunitaria, encontrar el daño causado no es fácil, ¿no? Si tú piensas en una petrolera o en un agente contaminante, fácil encuentras el daño causado. Pero cuando trabajas con personas víctimas de violencia, con personas en riesgo de desnutrición, por ejemplo, la comunicación, ¿cómo entra aquí? Y entonces el trabajo comunitario lleva a procesos de identificación del problema, cuando muchas veces, por ejemplo, se confunde desnutrición con falta de comida, o nutrición con barriga llena, ¿no? Mis hijos se acuestan con la barriga llena, luego están nutridos. Y entonces, trabajar esos procesos de comprensión con la comunidad es lo más importante, que es como el primer momento. Y la comunidad gestiona procesos de recuperación a partir de la identificación de sus necesidades. ¿Cuál es la metodología entonces en este tipo de trabajo? Mira, yo trabajo con la metodología de Manfred Max Neef, Desarrollo a Escala Humana. Él hace un trabajo precioso que lo deja allí en una publicación con algunas experiencias en el libro, que justamente se llama así, Desarrollo a Escala Humana. Y el propósito es enunciarse, ¿no? Desde la palabra, cómo nombro mis necesidades. Y mis necesidades nombradas inmediatamente empiezan a nombrar el satisfactor. Para Max Neef hay solo unas necesidades limitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas es el afecto. Y él dice, si identifico el afecto como una necesidad, yo puedo contar con el satisfactor para suplir la necesidad mía de afecto. Y entonces, si doy afecto, recibo afecto, ¿no? Hay otras necesidades como bienestar, seguridad. Y estas necesidades, dice, las tiene todo el mundo. No depende de un estrato social, una clase social. Todos tenemos las mismas 9 necesidades, ¿no? Afecto, felicidad, son 9 y son limitadas. Y los satisfactores, en cambio, son culturales, porque tú decides cómo satisfaces tu necesidad de conocimiento, ¿cierto? Un palabrero guayú de la Guajira colombiana satisface su necesidad de conocimiento con el saber ancestral trabajado con su padre desde la infancia. Pero un profesor académico de una universidad muy bien escalafonada, como en la que nos encontramos, Universidad Andina, Simón Bolívar, un profesor en nuestro contexto necesita doctorado o postdoctorado, pero es la misma necesidad, conocimiento, y el satisfactor es cultural. Entonces, cuando se hace el trabajo comunitario, en el ecosistema se encuentra el satisfactor. Es posible, pero Max Neef no le delega la solución absoluta a la comunidad. Es necesario gestionar sinergias con el gobierno municipal, con el gerente de la empresa, con el rector de la universidad, con la autoridad más cercana, gestionar recursos, procesos, lo que sea necesario que la necesidad tenga para cumplirse. Pero además estoy pensando en estos procesos comunitarios, sí, en donde
la comunidad está más bien como acostumbrada a que sea un agente externo el que venga a decir Claro, lo que hay que hacer, cuál es el camino claro. y cuál es la necesidad. Pero Y es que entonces luego tomar la conciencia de que nosotros como comunidad somos los que vamos a decidir por dónde es el camino, ¿no? sí, eso es bellísimo lo que acabas de decir, porque justamente la cooperación nos gestiona la pasividad. En cambio, Max Neff en este modelo nos ubica en el rol del conductor. Soy yo quien operacionalizo, intervengo mi vida, si la queremos llamar así, o proceso mis cambios. ¿Y cuál es el papel del comunicador en ese punto? Claro, un mediador, gestor del proceso, porque la comunidad puede notarlo, pero el comunicador es un disparador del proceso. Es el lugar que ocupamos, ¿no? El comunicador comunitario que tiene esa pasión le surge casi espontáneamente. El método lo da Max Neff, que es maravilloso, haberlo encontrado fue una fortuna y es una de esas lecturas que por azar, en un enfoque teórico, estudié hace muchos años. Si esto es el desarrollo a escala humana, cómo se define lo humano, qué es lo humano, para no ser antropocentrista, ¿no? Porque no me interesa la figura del ser humano en el centro del desarrollo del ecosistema. El ecosistema, soy parte de él y es parte de mí, ¿no? Lo construyo y me construye. Entonces, es un desarrollo a escala humana que no concibe el antropocentrismo. Es el ecosistema lo importante, la interacción con el río y el animal y el otro animalito pensante. Pero entonces ahí se potencia ese comunicador que también empieza a tener interacción con otro o jalar un poquito más de otras disciplinas, antropología, sociología, de la psicología, del ambiente, incluso del derecho. Sí, muy importante, el trabajo intermultitransdisciplinario. Hoy día la comunicación es objeto de estudio de muchas disciplinas y la comunicación estudia otros objetos de estudio de otras disciplinas. Pero lo interesante es esta apuesta que tú estás dejando acá, que las disciplinas trabajen entornos o ecosistemas en simultáneo, que haya sinergias disciplinares, ¿no? Para abordar problemas sociales, humanos. Problemas sociales, humanos, y ahí viene el tema de vivencias trágicas. ¿Cómo abordar desde la comunicación eso? Pues mira que ese ha sido otro enfoque de investigación que también me ha ocupado muchos años. Es muy común que como profesional nos exijan, define tu línea de investigación. Yo no he podido definirme en una sola línea. Y entonces tengo un tercer interés. Con una colega, Patricia Bernal, hicimos un trabajo precioso en torno a las narrativas mediáticas. Un poquito inmodesto decir precioso, pero es que es un tema realmente emocionante. ¿Qué hicimos? Nos preocupaba leer en la prensa cómo el abordaje noticioso ocultaba la parte más humana de la noticia, del acontecimiento. Entonces, cuando el acontecimiento ocurre, dice Paul Ricoeur, ocurre, está. Pero cuando cuento el acontecimiento, lo construyo. Y entonces nos paramos en Paul Ricoeur, filósofo. Y ¿cómo ir a fuentes europeas para pensar un fenómeno? Bueno, es un fenómeno humano que ocurre y que nos ilumina desde ahí. Entonces, asumimos esta apuesta teórica de Paul Ricoeur para entender el concepto de narrativa, que además es un concepto también trabajado por Jesús Martín Barbero, el comunicólogo de América Latina. Entonces, ¿qué es narrativa? ¿Qué es acontecimiento? Y se juntan, ¿no? La narrativa configura el acontecimiento. Y entonces nuestra pregunta es, ¿la narrativa periodística cómo configura el acontecimiento trágico del que me preguntas?
Y ese acontecimiento trágico se narra desde apuestas tal vez muy técnicas, ¿no? Desde apuestas que ocultan el dolor. La tragedia narraría el dolor. O sea, el periodismo sobre la tragedia se supone que narra el dolor. Y entonces nuestra pregunta es sobre cómo se narra el dolor. O la catapultan en una cosa más amarillista, También, prensa roja. Claro, ya sea porque lo oculta o porque lo espectaculariza en lo amarillista, desaparece. Y entonces decimos que hay un doble cubrimiento. La prensa cubre el acontecimiento. Cuando hacemos periodismo hacemos cubrimiento, ¿no? Ah, no, pues es un doble cubrimiento porque lo oculta. Oculta el dolor, desaparece el dolor. Específicamente analizamos en profundidad el caso de la tragedia de Armero, el deshielo del volcán Nevado del Ruiz y la desaparición de un pueblo, ¿no? Y entonces analizamos los titulares, analizamos los acontecimientos periodísticos resaltados, un reinado de belleza, un partido de fútbol y la tragedia de 25.000 muertos, desaparecidos, entre muertos y desaparecidos. Y ¿dónde está la narrativa que cuenta el dolor? Y desaparece. Entonces desaparece posicionando a una víctima de esa tragedia, que no sé si aquí en Ecuador lo recuerden, pero Omaira es como el emblema de la tragedia de Armero, una niña que muere frente a las cámaras de televisión. Trágico, doblemente trágico, ¿no? Pero esa espectacularización de una niña oculta el dolor de 25.000. ¿Dónde están las historias? Y fíjate la paradoja y el ejemplo doloroso para mí como investigadora, cuando intentamos contactar a la mamá de Omaira para hablar en la investigación, no desde la perspectiva periodística, sino en la investigación, no quiso hablar, como tampoco quiso hablar durante la época en que ocurrió la tragedia. Entonces, es una enseñanza maravillosa del silencio del dolor de la víctima frente a la espectacularización que hicieron los medios de comunicación. Todo esto no es un interés por acabar con los medios y decir la perversión o calificativo, no, es para estudiar con los estudiantes nuestros. Yo estudio con mis estudiantes. Humanizar más la comunicación. ¿Cómo? Humanizar más nuestra comunicación. Entonces, cuando los estudiantes conocen estas apuestas de investigación, seguramente no cometerán estos errores en su ejercicio profesional, o eso esperamos. Entonces, el debate podría continuar maravillosamente, se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias, ha sido un gusto. A ti, muchas gracias por la invitación, Sofía, y pues es un gusto estar en la Universidad Andina Simón Bolívar. Me sentí súper cómoda en el proceso de acompañamiento a los estudiantes de posgrado. Fue un ejercicio académico y humano también. Qué bueno, pues siempre es la casa de ustedes. Gracias. Muchas gracias y gracias también por seguir esta entrevista.